Queridos hermanos, paz y bien, que el Señor nos tenga con mucha bendición en este día que nos regala para unirnos en su santa palabra. Hoy tenemos un tema maravilloso de un aspecto de Dios y de un nombre de Dios que no conocíamos posiblemente y que hoy el Señor nos va a querer mostrar para nosotros, poderle invocar de esa forma y comprender ese amor tan ardiente que el Señor nos tiene con cada una de nosotras. Entonces hoy vamos a empezar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de bondad, Señor Jesucristo, Espíritu Santo Paráclito, un solo Señor, un solo Dios, dueño nuestro, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú que lo gobiernas todo, Señor, que tienes en tus manos el universo, que tienes en tus manos la creación entera, tómanos a cada uno de nosotros en tus benditas manos, Señor. Tómanos dentro de tu corazón y pon tu Espíritu Santo, infunde tu Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, para que en estos momentos podamos abrir este tiempo que tú nos regalas a la palabra de Dios. Dándote gracias, Señor, por este día, gracias y bendiciendo tu santo nombre. En tu nombre poderoso empezamos esta formación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces hoy estamos continuando con este tema que hemos estado viendo en todas estas semanas de formación sobre la idolatría. Cómo Dios nos pide que solo le demos culto a Él. Y nos decía el catecismo, para recordar, tentación constante a la fe era la idolatría en estos tiempos. Y veíamos cómo se podía uno, como católico, que vive en el día de hoy y no en el pasado, en el Antiguo Testamento, cómo se podría haber cometido idolatría. Eso es lo que ya vimos las semanas pasadas. Hoy vamos a ver este tema, como les decía, preciosísimo. El Señor se presenta como su nombre propio. Es un nombre que, como decía hace un momento, posiblemente no hemos escuchado como nombre de Dios. Y vamos a ver cómo hoy la palabra nos presenta a Él como este nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre nuevo que nos va a dar el día de hoy el Señor? Vamos a leer entonces primero Deuteronomio 4:24. Deuteronomio 4:24. ¿Qué nos dice aquí? Porque Yahvé, tu Dios, es un fuego devorador. Vamos a ver qué significa esto, que Dios es un fuego devorador. Cuando ponemos la palabra fuego, siempre se nos viene a nuestro corazón el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero la palabra devorador puede sonar un poquito fuerte, pero vamos a ver lo importante que es conocer a Dios y ese fuego devorador que Él tiene por las criaturas. Vamos a ver con la palabra de Dios qué significa eso. ¿Y qué dice inmediatamente? Es un fuego devorador. ¿Por qué? Porque es un Dios celoso. Es un Dios que tiene celos. Y vamos hoy día a ver entonces qué significan los celos de Dios. ¿Cuál es el nombre? Vamos a tomar en el Éxodo capítulo 34, versículo 14. Éxodo 34, 14. El nombre nuevo que vamos a ver de este atributo bellísimo de nuestro Dios. ¿Qué dice entonces Éxodo 34, 14? No te postres ante un Dios con minúscula, extraño, pues Yahvé se llama celoso. ¿Ya? Y ustedes pueden ir al texto aquí en la palabra de Dios y ver que celoso está con mayúscula. ¿Ya? Significa, nuevamente, como hemos dicho en otras ocasiones, que es nombre. Es un nombre del Señor. ¿Qué les parece? Nosotros no conocíamos, ¿no es cierto?, ese nombre del Señor que Él mismo se pone a Él mismo diciendo celoso con mayúscula. Dios es un Dios celoso. Vamos a ver, como les decía, esto y que Él es celoso cuando nos postramos delante de otros dioses con minúscula, como decía aquí, porque se llama celoso y después enseguida dice es un Dios celoso. Se llama celoso y es un Dios celoso. La palabra celoso vamos a encontrar en la etimología en que fue escrita la palabra de Dios tanto en hebreo como en griego. En griego es celus.
con Z, celus con Z, y significa ardiente, ¿ya? Que hierve, que ebulle, que hace ebullición. Eso es, hervir, ebullición, que palpita fuertemente con calor, ¿ya? Ahí vamos a poder comprender un poquito más lo que es los celos, pero vamos a diferenciar entre los buenos celos y los malos celos. El Dios celoso vamos a quitarle, por eso vamos a quitar toda idea que podamos tener cada uno de nosotros de lo que es los celos, porque podemos tener solamente la idea equivocada de los celos, ¿no? Después, en el hebreo está la palabra kin'a. En esta palabra en hebreo, que también es el celo, ya es el rojo que aparece en el rostro. ¿Ha visto que a veces personas cuando se ponen con ira, digamos, o con furia, se les aparece un rojo en el rostro, ¿no? En la palabra en hebreo significa eso, rojo en el rostro. Rojo en el rostro. Es como que sale un calor de dentro que te incendia. Ya, por eso vamos a ir viendo cómo esta palabra nos va explicando esto de fuego. Fuego, entonces, fuego devorador son los celos de Dios, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer una diferencia primero para, como digo, quitar toda idea equivocada que podamos tener de los celos, ¿no? Porque los celos está en Gálatas 5:20. Gálatas 5:20 está la lista de todos los pecados carnales y entre esos están los celos. Entonces nosotros vamos a ver que es un pecado tener celos y que para uno tener celos de la parte pecaminosa uno tiene que tener envidia. Los celos malos nacen de una envidia, ¿ya? Y puede haber celos por una persona que tú amas o celos por los logros de otras personas, ¿sí o no? O celos de cualquier cosa que tú quieras poseer pero que tú no tienes. Esos son los celos malos, los celos que no debemos tener y que vamos a quitar completamente de este tema que es un Dios celoso. Santo Tomás de Aquino nos explica que para entender nosotros tenemos que partir de dos conceptos de amor. El uno es el amor natural concupiscente y el amor altruista. ¿Qué es un amor altruista? Esto nos dice Santo Tomás de Aquino para explicarnos los celos buenos, los celos que vienen de Dios, ¿ya? El amor concupiscente, ¿qué pide a cambio? Que te devuelvan el amor, ¿no es cierto? Siempre el amor de la tierra, digamos, terreno, mundano, concupiscente, sacar algo a cambio de tu amor, ¿no? En cambio, el altruista significa que no quiere nada a cambio, que da sin esperar recibir nada, ¿ya? Y de aquí viene el verdadero celo. Entonces vamos a quitar durante toda esta enseñanza este amor que viene de la concupiscencia, de querer sacar algo a cambio. Y vamos a sacar porque nosotros mismos, nosotros aquí reunidos, podemos, y los que escucharán después, podemos también tener ese amor concupiscente a Dios. ¿Qué significa? Que queremos amarle a Dios para que Él nos dé algo a cambio, ¿no? Entonces por eso vamos a desechar no solamente la enseñanza de nuestros corazones, ese amor concupiscente, ¿no? Ese amor de que siempre va al Señor a pedirle cosas y nada más, ¿no? Y nada más, no es que esté malo pedir, sino cuando solo le pides a cambio algo de tú darle el tiempo, la oración o la entrega o el sacrificio o lo que nosotros estemos presentando delante de Dios, ¿ya? En eso está clarísimo, porque Santo Tomás es tan claro que no hay cómo equivocarse, ¿no? Entonces ese amor altruista, que no espera nada, y ese es el amor que nosotros también debemos aspirar. El Señor que quiere nosotros todo, absolutamente todo de nosotros, ¿ya? ¿Y eso qué es? En el sentido de que su amor es puro, que no espera que tú le des todo. En ese sentido es altruista, ¿ya? Él quiere, porque Él nos quiere completamente para Él, pero Él no espera que tú le des, y Él te ama por encima de que tú le des todo o no le des todo. En ese sentido altruista es lo mismo de Dios. ¿Qué queremos de Dios? Poseer a Dios también, nosotros, ¿no es cierto? Estar con el Señor eternamente.
pero tú no esperas que Él te dé, tú le amas porque Él es Dios, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver justamente hoy día, ¿no? Que vamos a ver cómo Dios quiere ser amado y qué provoca, qué enciende los celos del Señor. ¿Ya? Vamos a ver entonces que la palabra celos, decíamos que tiene ese ardor, esa ebullición, eso que se pone el rostro rojo, no solamente para poner una figura de Dios. ¿Qué produce eso en Dios para que Él sea un Dios celoso? Lo primero que produce, nos contesta el Salmo 78, el 58. Dice, lo irritaron con lugares altos. Con sus ídolos excitaron sus celos. Se levantaron los celos de Dios. ¿Ya? Nos dice aquí el Salmo. ¿Por qué? Porque fueron a los montes es donde el lugar que Dios ha escogido para ofrecer el sacrificio a Dios, ¿no es cierto? Los sacrificios, los cultos a Dios. Y dice aquí, se fueron a otros montes a ofrecer ¿qué cosa? Sacrificios a otros dioses. Cuando uno entonces hace sacrificios a otros dioses, y decíamos que los dioses, poníamos ejemplo en las clases pasadas, que dioses actuales son, por ejemplo, el éxito. Y eso es irse a otro monte, recuerden, ¿no es cierto? Y que ese a otro monte, nos decía San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, que ir a otro monte significaba subir al monte, o sea, subir a Dios y poner el sacrificio en el monte solo para pedirle cosas. Eso era una adoración falsa, nos decía San Juan Crisóstomo, tan claramente, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo subir a otros montes significa subir, esforzarse. ¿Qué significa subir? Esforzarse, ¿no es cierto? ¿Pero para qué? Para dar culto y ofrecer sacrificios a idolatrías que podemos tener cada uno de nosotros. Entonces, el primero es Dios celoso de otros dioses, de otros ídolos, de la idolatría actual, ¿no? Que ya vimos largamente en las clases pasadas. Eso es lo primerito que enciende eso, ¿no? Después dice Salmo 79:5, cuando habla de los celos de Dios, dice, arderán siempre tus celos como fuego, ¿ya? Por eso decimos que este fuego devorador, que yo creo que todos hemos escuchado en la palabra de Dios, la palabra fuego devorador, ¿sí o no? Hemos escuchado y posiblemente no hemos comprendido qué es. Nos hemos tenido una idea, digamos, como digo, porque nosotros asociamos el fuego con el Espíritu Santo. Pero aquí concretamente nos contesta el Salmo que es los celos de Dios. En estos celos de Dios nos dice el tratado al amor que escribe San Francisco de Sales, nos dice que es el amor en movimiento. Los celos de Dios es su amor en movimiento, su amor que se enciende ardientemente, su amor que va detrás de nosotros para sacarnos de los ídolos, para sacarnos de nuestros pecados. Si nosotros sabemos que Dios ama, por ejemplo, a la mujer adúltera del Evangelio, ¿qué le va a decir su celo? ¿Ya? Porque su amor no significa me ama, entonces yo soy pura, yo estoy haciendo bien porque Dios me ama. Podemos pensar equivocadamente. Pero el amor de Dios frente al pecado que cada uno tiene, viene en forma de celos. Es ese amor en ese fuego ardiente, encendido, en ebullición, que quiere sacar todo de dentro de nosotros, que aparte de su presencia y que aparte nuestro camino que el Señor nos ha señalado a ser santos. Si le dice, le amo, yo no te condeno, le dice a la adúltera en el Evangelio, ¿no es cierto? Si te dice, te amo, yo no te condeno, pero ¿qué le dice? Pero no peques más. Ese es el celo de Dios. El no peques más. ¿Ya? Entonces no nos debemos nosotros, por ejemplo, sorprender que Dios ame a una persona que esté en un pecado grave, un pecado mortal, porque ahí va a tener un amor en ebullición, un amor ardiente. El amor puro es el celos de Dios, ¿ya? Ese que dice Dios celoso, fuego ardiente, ebullición, el Dios que tiene ese amor tan ardiente que se vuelve en un fuego devorador, en un horno que nunca se apaga, ¿ya? Entonces siempre se va a acercar a nosotros ese Dios celoso para sacar todo lo que dentro de nosotros no le dé gloria a Él.
todo lo que de nosotros esté apartándonos de su camino. Más bien nosotros tenemos que invocar al Dios celoso, los celos de Dios, para que venga a ponernos a cada uno de nosotros según su voluntad. Santo Tomás de Aquino nos dice que es el ardor del fuego de los celos, que es amor, ¿no es cierto? Es proporcional a la intensidad de amor que tiene Dios con nosotros, ¿ya? ¿Cómo será la proporción, la intensidad del amor a cada uno de nosotros? ¿Cómo será? Sin límites, ¿ya? Así es proporcional sus celos. ¿Pueden creer? O sea, ¿cómo será? Por eso ese fuego devorador, no hay otra palabra más para poder describir esos celos. Esto nos dice Santo Tomás de Aquino. Intensidad proporcional a al que siente el amor, ¿ya? Ese amor poderoso que no quiere ver su amor y nuestro amor por él mudado, que se vaya a otro lado, ¿sí? ¿Qué provocan los celos de Dios? Por un lado, como decía, la idolatría, y segundo, que nuestro corazón, que debería pertenecerle totalmente a él, se mude a otro lugar, ¿ya? Eso provoca los celos de Dios, de esa forma proporcional, inmensa al amor que nos tiene. No puede ver que nuestro corazón se vaya con los ídolos, con otros dioses, de no escuchar su palabra, de no seguir sus caminos, sus preceptos, sus mandatos. No soporta el Señor. Así literalmente no soporta por lo grande y ardiente que es su amor. Eso es una cosa que a mí me ha tocado el corazón hasta las fibras más íntimas, conocer esto de los celos de Dios, de lo ardiente que es los celos de Dios. El Cantar de los Cantares, que ustedes conocen, que es el libro de la Biblia que habla del amor, ¿no? De una esposa y un esposo, y como hemos dicho en otras ocasiones, nosotros, pueblo de Dios, somos la esposa de Dios. Y cuando en la palabra se habla de adulterio, se está hablando de irse con otros maridos, ¿no? Como dice el libro del profeta Oseas. Pero ¿qué dice aquí el Cantar? ¿Qué le pide el alma a Dios y qué Dios le responde, ya? Dice, ponme como sello en tu corazón. Ponme, le está pidiendo a Dios que le ponga como un sello en su corazón, porque es fuerte el amor. ¿Qué era el sello en el tiempo de la palabra de Dios del Antiguo Testamento? El sello era el que llevaba en representación de alguien. Por ejemplo, el sello del emperador. Si yo tenía el sello del emperador, significaba que yo iba en la persona del emperador. Y donde yo vaya, sacaba el sello del emperador y me recibían como el emperador. Eso es lo que está diciendo aquí Cantarme. Ponme como sello. Sello tuyo, Señor. Ese sello tuyo, Señor, para donde yo quiera que vaya en representación tuya. Y si voy en representación tuya, estoy yendo contigo a donde quiera que voy. ¿Por qué? Fuerte es el amor. ¿Qué quiere decir pon un sello en mi corazón? Es no quiero separarme de Dios. Dios no quiere separarse de mí. Por lo tanto, ese sello va a hacer que vaya y camine durante el día con su amor y yo en su amor, ¿no? Y no nos mudemos, como decíamos, de amor. ¿Qué más dice aquí Cantar? Que es bellísimo. Sus saetas, han visto que en los salmos siempre está hablando de las saetas de Dios y que esas saetas caen a la tierra, ¿no? Aquí Cantar dice, sus saetas, una llamarada de Yahvé, ¿ya? ¿Cómo cae ese fuego devorador a la tierra? Como saetas encendidas, como llamas encendidas. Y después vamos a ver lo que Cristo dice del fuego devorador, que eso es lo más bello de todo que vamos a ver el día de hoy. Dice, no pueden, Cantar 8:7, no pueden los torrentes apagar el amor. No hay nada. Aquí, bueno, es más largo el poema que sale aquí en el Cantar, que dice, no hay nada. Ni los torrentes más grandes puede apagar el fuego devorador, los celos del amor de Dios. Estos celos que arden en ebullición. Dice aquí que también Santo Tomás de Aquino, que el enemigo de Dios lo que tiene, recordemos que los malos celos de la carne,
de pecado tenía que ver con la envidia, ¿no es cierto? Tú tienes celos cuando envidias algo que quieres tener. ¿Qué envidia el enemigo de Dios? ¿Qué envidia el enemigo de Dios? Y que el enemigo se levanta en celos, nos dice Santo Tomás de Aquino. ¿Qué envidia? El amor que Dios nos tiene a nosotros y que nosotros le tenemos a Él. ¿Qué va a ser esa envidia del demonio, de esos celos? O sea, los celos del demonio. Así como Dios es un Dios celoso en pura bondad, el enemigo también es celoso ¿de qué? En carne, en pecado, en que quiere tenerte como de lugar y quiere llenar tu corazón con todo tipo de cosas para que no esté encendido tu corazón con el fuego ardiente del amor de Dios. ¿Qué les parece? ¿Ya? También no hemos visto este aspecto del enemigo que es provocado por esa envidia inmensa que tiene del amor de Dios a sus hijos. ¿Y qué hace el Señor cuando tú eres objeto de esos celos? Cuando tú eres objeto de ese amor ardiente, de ese amor en movimiento que va a querer siempre purificarte, que va a querer siempre dejarte sin mancha, perfecto para unirte cada vez más perfectamente a Él. Cuando tú eres objeto de sus celos, el Señor te va a proteger. El Señor va a hacer lo que muchas veces en la palabra de Dios hemos leído de que Él es nuestra alcázar, nuestra torre, ¿no es cierto? Es nuestra roca de refugio. Hemos leído tantas veces el Salmo 91 de protección y tal vez no hemos comprendido que toda esa protección viene de los celos de Dios. Cuando tú eres objeto de los celos de Dios, Él te va a buscar hasta donde tú estés, así estés en el abismo, así estés caído, Él te va a ir a rescatar, a buscar. Ese es el amor en movimiento que va a ir donde ti a sacarte del error, a sacarte de otros dioses, de otros ídolos, y te va a proteger como una roca, te va a proteger. Y nosotros para recibir esa bendición de Dios, ¿qué nos pide? La fidelidad a Dios. El profeta Isaías dice bellamente que nos tiene a nosotros como la niña de sus ojos, ¿no es cierto? Y que nos tiene tatuado en sus manos. Lo que nos sostiene, lo que no permite que nos caigamos, lo que nos hace que vengamos a escuchar su palabra, que vengamos a la Santa Eucaristía, que oremos, es el celo de Dios. El celo que no quiere que tú te vayas ni a izquierda ni a derecha. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas 20, donde relata que el rey de Judá, el rey de Israel, estaba a punto de ser invadido, dice ahí en la palabra, por más de 5,000 hombres. Y cuando ellos eran minúsculos todavía el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo el rey? Ayunó, llamó ayuno al pueblo, se puso de rodillas. ¿Y qué hizo? Alabar a Dios y dice, tú eres un Dios poderoso. Ahí salieron los celos de Dios. ¿Y qué sucedió? Le dijo al rey, ustedes no hagan nada, esta vez no lucharán, no batallarán. Yo, Yahvé, les traeré la victoria. Ustedes oren y alaben. Váyanse al sitio de la batalla, al monte, y ahí ustedes se ponen a alabar. Quiero que sus sacerdotes se pongan en primera fila y saquen al Dios Altísimo de su boca. ¿Qué les parece? Y ahí vino que los celos de Dios, que nadie le toque a mi pueblo. Cuando los enemigos del pueblo, enemigos nuestros, nos atacan, cuando nosotros caminamos en infidelidad, cuando caminamos en desobediencia y nos apartamos del amor de Dios por propia voluntad. Eso hizo el pueblo de Dios y por eso muchas veces el pueblo de Dios fue atacado por el permiso mismo de Dios, porque el pueblo había caído en idolatría. Entonces, si nosotros estamos pidiendo, Señor, sé tú mi roca, mi refugio, que caigan 10,000 a mi derecha y nada me pase, estás diciendo, voy a caminar en fidelidad a ti. Voy a caminar en tus mandamientos y voy a caminar en tu amor. ¿Ya? Los celos también nos explica el tratado del amor que escribe bellamente San Francisco. Él dice, no exigen los respetos humanos, porque es un amor en movimiento. ¿Qué dice entonces San Francisco de Sales y también Santo Tomás de Aquino? Que dice que lo contrario a los celos,
que estamos hablando de Dios, lo contrario es la tibieza. En la tibieza entran los respetos humanos. En el fuego ardiente, el amor en movimiento, no entran los respetos humanos, sino que va hasta el fin, hasta conseguir el objeto de su amor. Ahora, también existen esos celos humanos que en el pacto que hay en un matrimonio, porque es pacto con pacto, alianza, donde se sella, donde hay un sello de palabra, también hay ese celo cuando el esposo o la esposa se muda del amor. Ya no te ama a ti y ama a otra. Ese es un celo, un amor ardiente en movimiento. Si es que amamos altruistamente, si es que amamos con ese amor sobrenatural, si es que amamos con el amor de Dios. Si no amamos con el amor de Dios, va a ser celo concupiscente. Y ese es el que tenemos que nosotros desechar, como decíamos, en nuestras vidas. Ese celo que Dios tiene del pueblo de Dios, que hizo que Él se ponga como una columna de fuego, recordarán, ¿no es cierto? En el tiempo del desierto, Él se puso como esa columna de fuego que representa, recordemos siempre, esos celos de Dios, ese amor ardiente. ¿Qué hacía esa columna de fuego? Les guiaba en la noche para que sepan dónde van. Y vean si se dan cuenta cómo es el celo de Dios. Ese amor que va a estar encima de su pueblo, que no le pase nada, que le va a guiar y que les dice, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo, posesión mía serán. Cuando ya no queremos ser posesión de Dios, ahí es cuando ese amor de Dios, ese amor celoso, se retira en cuanto a la protección y el estar siempre encima de nosotros porque respeta esa voluntad nuestra, ¿ya? Y nosotros nunca por eso debemos apartarnos del amor de Dios. Y si sabemos que el amor de Dios, el celo del amor de Dios está con nosotros, debemos caminar nosotros en victoria. ¿Qué significa caminar en victoria? No significa caminar sin problemas, caminar sin sufrimientos, sino significa caminar conociendo que Cristo es el vencedor, el único victorioso, y que todo lo que hago en mi vida es para darle gloria a Él, y que todo lo que hago en mi vida es para darle toda esa adoración, ese culto y esa vida que le entregamos y le ofrecemos a Dios enteramente para Él. Eso es caminar en victoria, porque el mundo te dice completamente lo contrario. ¿Qué quiere el mundo? Que no hagas eso, que no tengas tampoco el celo de Dios. Vamos a ver entonces ahora en estas citas bíblicas cómo Dios transmite como una llama. Hágase cuenta que esta llama ardiente la pone en diferentes personas para que sean esas personas portadores de su celo. Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos de aquí. Números 25:11. Estaba Pinjas, hijo de Eleazar. Dice aquí, él ha sentido celo por mí, celo por su Dios. ¿Ya? Pinjas estaba en sentido del celo de Dios y Dios aquí dice en Números que le concede su alianza. Es como que dice, te doy la alianza que recibimos cuando nos casamos, me caso contigo, porque en ti he encontrado ese celo por tu Dios. Cuando vemos otro, Primera de Reyes 19:14. ¿Qué dice aquí? Ardo, le dice Elías, ardo en celo por Yahvé, Dios Shebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado por espada tus profetas. ¿Ya? Aquí vemos a alguien que entra en celo cuando el pueblo se aparta de Dios. Nosotros también tenemos que tener ese celo ardiente, que es ese amor en movimiento, de que siempre va a buscar al otro para que no permanezca caído, para que no permanezca fuera de la alianza. Han derribado tus altares. Recordemos que ya nosotros en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el altar de Dios? Nuestro corazón. Nosotros somos templos vivos de la presencia viva del Dios Altísimo. ¿Qué es derribar?
los altares en estos momentos. ¿Qué es derribar los altares? Derribar la adoración de nuestros corazones. De que se derribe la adoración en los corazones de nuestros esposos, hijos, de las personas que conocemos. Eso es derribar los altares. Y cuando se derriba el altar de la verdadera adoración, se va a levantar el otro altar que ya va a adorar a otro Dios. Pero nuestro corazón siempre va a tener erigido un altar, sea al Dios Altísimo o sea a los otros dioses de las mundanidades, a las cosas del mundo, a las preocupaciones, etc. Salmo 69:10 nos dice, pues el celo por tu casa me devora. Y si te insultan, Dios bendito, yo sufro el insulto. Si ven, es un corazón apasionado, ese es un corazón con amor de los celos de Dios. Si a ti te insultan, a mí me insultan. Si a ti no te dan gloria, yo sufro, Señor, eso que a ti no te den gloria. Si a ti no te respetan en la Eucaristía y entran a conversar en la Eucaristía, a mí me da un celo tan grande que me va a mover a adorarte más, amarte más y a reparar esa falta que hay de adoración en mis hermanos, ¿ya? Esto es importante, tener este amor en movimiento. ¿Qué nos dice Mateo 22:21? Lo mismo que decíamos hace un momento el Señor Jesús cuando le quieren poner esa pregunta capciosa, trampa, ¿no? ¿Qué hacen con la moneda del César? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacen con la moneda del César? Porque yo leer literalmente. Dice, pues lo del César, devolvedlo. ¿Ya? Porque muchas veces se traduce al César, dale lo que es del César, ¿no? Pero dice, devuélvelo. Devuélvelo, ¿por qué? ¿Qué es devolver algo? Una cosa es dar, yo te doy algo. Y otra cosa es te devuelvo. Que le pertenece. Es algo que le pertenece. Al César le pertenece lo que es del César, y al César por eso le devuelves lo que es del César. No es lo que es mío. No es lo que yo le estoy dando como una ofrenda. ¿Sí se dan cuenta? Es una diferencia bárbara entre darle al César o devolverle al César. ¿Por qué? Porque enseguida el Señor nos dice, y a Dios dice, devolverle lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? La exégesis primerito nos dice su autoridad. Él es el que tiene autoridad por encima mío, por encima de la iglesia, por encima de los hombres, por encima del mundo, por encima de todo. ¿Yo qué tengo que hacer? Devolverle esa autoridad. ¿Cómo le devuelvo la autoridad a Dios? ¿Cómo le devuelvo? Haciendo su voluntad. Entregando mi vida, ¿ya? Eso ahí yo estoy devolviendo, ahí yo recién estoy comenzando el camino de la verdadera adoración, el verdadero culto, devolviéndole a Dios. Y a lo que es del mundo, le devuelvo lo que es del mundo. ¿Qué significa eso? Separo. Lo que es del mundo no me pertenece. Y yo no me involucro, le devuelvo. Y lo que es de Dios, que es la autoridad, que es la gloria, que es la adoración, que es el honor de su santo nombre, le doy a Él. Uno puede elegir. No, uno puede elegir a qué devuelve y qué cosa se queda para devolver cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice también aquí? Juan 2, 16, 17. Es la parte del Evangelio que deben reconocer todos, que el Señor entra en el templo y ve los cambistas, ¿no es cierto? Recuerden. Y que no eran solamente los cambistas que estaban ahí, ¿ya? Estaban bueyes, corderos, palomas. Todo lo que era para hacer el sacrificio en el templo. Y era permitido por los sacerdotes de esa época. No era algo que estaban haciendo en contra, no era algo que vinieron, no sé, pues el Imperio Romano a poner ahí y profanar la casa de Dios. No. Estaba puesto ahí, ¿para qué? Para darle culto a Dios. ¿Qué les parece? Ahí vemos el celo de Cristo, ahora estamos viendo el celo del Señor, cómo responde en ese celo, ¿ya? Y se conoce como el celo del Señor, el celo de Cristo. ¿Por qué permitían los sacerdotes que estén ahí? Esto que voy a responder les va a sonar en su raciocinio recontra lógico, ¿ya? ¿Por qué tenían los animales y cambistas
que compren y venden los sacrificios, porque la gente que venía a sacrificar al templo de Jerusalén generalmente vivía fuera de la ciudad y no podía llevar a veces todos sus sacrificios en todo el camino. Entonces, ¿cómo pusieron? ¿Por qué? Para facilidad de los sacrificios. Ustedes en nuestra mente, nuestro asesino nos parece, ¿no es cierto? Normal, ¿no? Normal. ¿Y Cristo qué dice? ¿Cristo qué hace? Como hoy podemos ver que sus pensamientos no son los nuestros para nada, pero para nada. Y cuán lejos estamos de comprenderle a Él, a lo que Él quiere, lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Entonces los sacerdotes estaban propiciando eso. Permitían que había eso. Y llegó al punto que había entre los cambistas, ¿ya? Esto no dicen los padres de la iglesia. Entre los cambistas habían buenos, honrados y terribles, que lo que hacían era, vendían el sacrificio, nuevamente cogían el sacrificio y volvían a vender el sacrificio. Imagínense, había esa venta de sacrificios que después en Hechos de los Apóstoles encontramos al mago que se llamaba Simón, ¿se acuerdan? Simón el mago, que quiso comprar de los apóstoles, ¿qué cosa? El don que tenía. Quería comprar el don del Espíritu Santo. Quería comprar el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que está condenando Dios aquí. ¿Ya? Está condenando porque se volvió un mercado. Por eso nuevamente, ¿qué dice la palabra? Porque nosotros recordamos, cuando recordamos esto, ¿qué nos recordamos que dice el Señor? ¿No? Cueva de ladrones, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí concretamente? No hagáis casa de mi Padre una casa de mercado. ¿Qué es esa casa de mercado? ¿Ya? Con esto les voy a leer algo que les va a sorprender muchísimo, muchísimo de lo que dicen los padres de la iglesia. Porque nosotros, como digo, cuando escuchamos la palabra de Dios, hoy es para hoy y para uno. No es para estudiar historia, no es para estudiar lo que el pueblo de Dios, de judíos hacían, sino lo que nosotros hacemos, ¿no? Esto es algo bien importante que nosotros vamos a encontrar aquí, ¿ya? Nosotros podemos decir aquí, lo que venden en la iglesia son los que buscan lo que les agrada y no lo que agrada en Jesucristo. ¿Qué es el celo de Dios, ese mercado? ¿Ya? Si yo me pienso solamente en los bueyes, las palomas del tiempo del Señor, no voy a comprender lo que el Señor me está diciendo. ¿Cuál es ese celo que quiere sacar de ti, de mí hoy? Los que están en su iglesia, dice, están como en un mercado que está vendiendo cosas cuando busca agradar a los demás. Cuando yo estoy dando las catequesis, lo que sea, por agradar a los hombres, por agradar al curita. Y ahí es cuando viene el Señor con su celo ardiente y te dice, tú eres un mercader de la casa de mi Padre. ¿Quién dice esto? No la hablo por si acaso, sino San Agustín de Hipona, doctor de la iglesia. Aquí dice, haciéndolo todo vendible porque quieren ser pagados. ¿Cómo quieren ser pagados? ¿Cómo tú y yo queremos ser pagados? Si entramos a la casa del Padre como mercader para buscar el agrado de los demás, ¿cómo me convierto en mercader al querer recibir qué cosa? Por ejemplo, halagos, ¿no? Por ejemplo, que me den las gracias. Por ejemplo, que me digan, qué maravilla lo que hiciste. Qué fabuloso esta obra tuya. Ahí el Señor viene con ese celo ardiente y te dice, mercader, fuera de aquí. Igualito como en el tiempo del Señor. También San Beda, venden también palomas los que dan la gracia recibida por el Espíritu Santo, no gratis. ¿Qué significa eso? Cuando tú cobras, si tú cobras de alguna forma, sea monetario o no monetario, si tú cobras que te den las gracias, recuerden, ¿no? Y si tú cobras los dones que Dios te ha dado, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Lo que has recibido gratis, Dale gracias. dale gratis. Cuando tú cobras tus dones, qué fuerte, ¿no? Eso es vender palomas en la casa de Dios, según los padres de la iglesia. Paloma, recordemos, Espíritu Santo, don, lo que hizo Simón el mago. Y ahí viene ese celo ardiente de Dios nuevamente, decir, mercader, fuera de aquí, de la casa de mi Padre. Estamos entonces hablando de la casa del Padre, ¿no es cierto?
que es el lugar donde se da culto a Dios. ¿Dónde se da culto a Dios? En todas las iglesias, pero también se da culto a Dios en nuestro corazón, en el altar de nuestro corazón que estábamos diciendo. ¿Qué nos dice aquí San Beda que decíamos? Venden palomas los que venden sus dones, los que imponen las manos. Aquí dice, aquí clarito, ¿no? Imposición de las manos en la que va representada la gracia del Espíritu Santo. Aunque no lo hagan para ganar dinero, pero lo hacen para captar el favor de la gente. Capaz que no pido plata, pero impongo las manos para captar el favor, para captar tu atención, para captar que tú estés atrás mío, llamándome de pronto hasta instrumento del Señor. ¿Ya? Ahí nuevamente el Señor dice, mercader fuera de aquí. No le gusta al comercio. ¿Qué es el celo de Dios? Ese celo que quiere que tu amor sea puro. Por eso es una gracia inmensa que el Señor entre con sus celos. Es que yo estoy comerciando hasta sin querer. Tal vez soy un mercader hasta sin darme cuenta. Y no me he dado cuenta y viene el Señor hoy a decirme esto. ¿Qué más podemos decirle que gracias, Señor, por ese celo que ha venido a sacar eso que tenía dentro de mi corazón, dentro de mi alma? Y así podemos ir. Estamos hablando ahorita del culto, el sacrificio a Dios, pero podemos ir incluso a las relaciones entre los esposos, entre los amigos, entre la comunidad. Lo mismo. No quiere que, eso dice Santiago 4:4, que nosotros no nos llevemos mal entre hermanos. No, hasta eso va ese celo de Dios. Quieres que tú seas puro en todo, quiere ese amor puro, como tiene Él. Por eso no es cambista, concupiscente, mercader, sino ese que no tiene nada de eso dentro de nuestro corazón. Y no creo que ninguno de nosotros podemos decir, yo soy completa y 100% libre, yo amo perfectamente y no tengo nada de mercader en mi corazón. No creo que podemos decir ninguno de esos, ¿no es cierto? San Agustín dice, se entiende por bueyes a apóstoles, a profetas que preparan en las sagradas escrituras y aquellos que engañan a los pueblos. Otros mercaderes, los falsos profetas, los falsos sacerdotes, los sacerdotes que ya no están para servir a Dios, sino han hecho su profesión y nada más el sacerdocio. Ahí dice son los bueyes, esos bueyes que están ahí en la casa del Padre. Y ahí es donde Cristo nuevamente se enciende su celo y dice fuera mercaderes, fuera apóstol, fuera sacerdote, fuera predicador, ¿ya? Porque te he dado el conducir a mi pueblo, te he dado enseñar mi verdad, pero tú estás haciendo esto ¿por qué y por quién? Ese es el celo. ¿Sí ven cómo el celo de Dios nos lleva a purificar todas nuestras acciones para que nuestras obras sean gratas a Dios y verdaderamente Dios actúe? Dice, ¿de quiénes engañan a los pueblos? Dice San Agustín, y esperan recibir honores con las mismas escrituras. Yo uso estas escrituras para recibir honor. Yo uso estas escrituras porque vean qué maravilla, cómo sabe la Anita. ¿Qué les parece? Yo uso esta misma palabra sagrada de Dios, la revelación eterna, el verbo hablando por la boca de Dios, y yo lo uso para un propio bien mío. ¿Ya? Así me infle un poquito después de dar una enseñanza. Ya estoy siendo mercader, ya estoy siendo objeto de sus celos y de esa forma del Señor de decir, quiero que saques de tu corazón toda esa forma de comercio de tu corazón. Qué cosa tan linda y tan fuerte también. Dice aquí, las ovejas, los bueyes de todos son los que enseñan los pastores, los apóstoles. Las ovejas son también todas las obras buenas y piadosas. ¿Qué les parece? No hay nada más hermoso que escudriñar las escrituras como ahora, porque siempre nos vamos a quedar con la idea de cuando el Señor entra al templo, solo es para ese tiempo y para esos señores que estaban allá. No. Como nada que ver, ¿no es cierto? Aquí dice, ¿qué son también esas ovejas que el Señor saca? Todas las obras buenas y piadosas. Venden pues ovejas todos aquellos que dan sus limosnas en el templo en calidad de préstamo. O hacen buenas obras para ganarse el afecto humano. Esos son todos aquellos que sirven a la iglesia manifiestamente solo con los miramientos humanos. Cuando tú das limosna en el templo, también nuevamente, ¿para qué?
Para que te miren o para sentirte tú bien, para comprar, para calmar tu conciencia de que estoy haciendo algo, para recibir algo a cambio. Le doy esto, pero seguro el Señor me va a bendecir. El 100 por 1000 me va a dar el Señor. Eso pensamos. Eso pensamos. Si damos el diezmo, ¿no es cierto? ¿Para qué es? Para que el Señor me bendiga. Para que mis finanzas no se toquen. ¿Qué nos dice el Señor nuevamente? Y nos dice por su gran amor, porque recuerdan que esos celos es el amor puro de Dios en movimiento. Pero qué importante es que nosotros nos dejemos topar siempre por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios siempre va a transformarnos a cada uno de nosotros. Porque no nos va a hablar nunca en historia ni en pasado. Nunca va el Señor a venirnos a hablar en pasado. ¿Qué más nos dice aquí bellamente los padres? ¿No? Puede entenderse también por templo el alma de alguno que sea celoso en la que habita el verbo de Dios, aunque antes de conocer la celestial doctrina de Jesús hubiese estado ocupado por los cuidados de la tierra y las pasiones carnales. Nuevamente, eso es también el vender en el templo, ocuparse solamente de las cosas terrenas y carnales. ¿Quién dice aquí? Orígenes, nos está diciendo, ¿no? También gran padre de la iglesia. Vamos a dar gracias al Señor porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar esto de los celos de Dios, la segunda parte, cuando el mismo Señor Jesús, el mismo Dios trae ese fuego devorador, ese gran celo de Dios por las almas, y vamos a ver cómo Cristo derrama sobre el mundo entero su fuego devorador. Vamos a darle gloria al Señor, vamos a bendecir el nombre de su santo nombre, vamos a sellar en nuestros corazones toda esta palabra de Dios. Que el Señor obre en nuestro corazón con esta palabra, que el Señor venga con su celo ardiente para que saque todo lo que no es grato a Él, para que purifique hasta lo mínimo que podamos tener en nuestro corazón, que nos aparte de Él o que le ofendamos a Él en lo más chiquito. Le hemos pedido al Señor que durante todas estas enseñanzas que estamos teniendo nos enseñe a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Bendiciendo al santo nombre de Dios, para que Él saque todos esos mercados de comercio, ese amor concupiscente que podemos tener cada uno de nosotros, que nos diga fuera casa del Padre cualquier cosa que tengamos en nosotros. Le vamos a bendecir al Señor por ese amor en movimiento que tiene por cada uno de nosotros, porque no nos deja como somos y como estamos, sino que ese celo de Dios, porque Dios, su nombre es celoso, viene hoy en este día a tocar nuestro corazón. Gracias, Jesús mío, bendiciendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le decimos como siempre, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Aleluya. Toda la gloria a nuestro Rey, dueño y Señor.